Amigos, y tengo el gusto, como siempre, de dar la bienvenida a la doctora Luisa Ángel Huitriago. Ella es neuróloga pediátrica. Doctora Ángel, bienvenida a Tu Salud Informa. ¿Cómo está? Bien, usted, muchas gracias por la invitación. No, siempre es un gusto tenerla con nosotros y agradecido por su tiempo. Bueno, doctora, yo creo que con mucha más frecuencia oímos a personas quejarse de que sufren o le han diagnosticado de migraña, pero generalmente lo vemos en población adulta. La gran pregunta es, ¿realmente la migraña puede también diagnosticarse en niños? Sí, pensamos que es un diagnóstico de adultos, pero es bastante común en niños. Incluso es una razón frecuente para visitar al neurólogo pediátrico y se puede ver en niños tan pequeños como de 7 años. Usualmente es más común en adolescentes, pero hay niños pequeños que también pueden sufrir de dolor de cabeza, específicamente de migraña. Ahora, justamente por allí iba. Entiendo entonces que quizás como el adulto el síntoma clásico de la migraña es el dolor de cabeza, pero ¿se presenta de alguna forma en particular en niños? Por ejemplo, a diferencia de los adultos o de la misma manera. Es básicamente de la misma manera. A veces los niños no se pueden comunicar o expresar exactamente qué es lo que están sintiendo, pero ya cuando pueden expresar el dolor, lo dicen de la misma manera. Es básicamente un dolor que se conoce en inglés como throbbing pain, o que ellos dicen que es un dolor que pulsa, pulsátil, en el área frontal, el área de los ojos, el área temporal o el área que conocemos como la sien. Pues, usualmente es solo un lado, pero puede ser en ambos lados o bilateral, y se asocia a diferentes características que son específicas de la migraña, como son los náuseas, los vómitos, la fotofobia o sensibilidad a las luces, la sonofobia o sensibilidad a los sonidos fuertes. Y esto nos ayuda cuando tenemos un niño pequeño que se está quejando de dolor, porque si los padres ven que el niño tiene dolor y va al cuarto y prefiere estar acostado, dormido en un cuarto oscuro sin ruido, podemos saber más o menos que posiblemente el niño está sufriendo un cuadro migrañoso. Cierto, él estaba oyendo, doctora, y pensaba que quizás para ustedes como neurólogos pediátricos o algún pediatra en general debe ser un reto el diagnóstico diferencial, porque hay muchos niños que, por ejemplo, pueden decir que no quieren ir a la escuela, tienen miedo o algo, hay algún estresor asociado a ir a la escuela y a veces somatizan o ponen excusas y alguna de esas excusas es dolor de cabeza, ¿no? ¿Cómo hace la diferencia, doctora? Sí, es un poco difícil hacer la diferencia, pero el estrés asociado con la escuela sí puede causar migrañas y tiende a tener un patrón característico que muchas veces los papás piensan que el niño puede estar fingiendo o puede ser que no quiera ir a la escuela, porque usualmente el dolor de cabeza empieza o se presenta durante el momento de la escuela o después de la escuela cuando llegan a la casa a descansar, más frecuente durante la semana, menos frecuente durante el fin de semana y muchas veces durante las vacaciones o periodos prolongados de los que no están en la escuela no tienen dolor de cabeza, pero es muy causante por el estrés. Últimamente la carga académica de los niños es aún más alta, lamentablemente estamos viendo mucho bullying en las escuelas y el estrés escolar puede causar migrañas con este tipo de patrones que a veces es difícil de categorizar, así que siempre se recomienda evaluación con un psicólogo y terapia psicológica para manejo de estrés cuando el paciente tiene este tipo de patrón. Claro, interesante, porque no necesariamente el que el niño tenga estrés lo manifiesta cuando son pequeños, sobre todo, diciendo me siento nervioso, nerviosa, no quiero ir a la escuela, sino más bien lo expresan a través del cuerpo y no es que estén fingiendo un dolor o manipulando, sino que efectivamente el estrés puede producir entonces estos cuadros. Ahora, doctora, además del estrés, otras causas que pueden estar asociadas a la aparición de la migraña en niños. Sí, de las causas más comunes en pacientes pediátricos ya mencionamos el estrés, especialmente en los adolescentes, ya sea por carga académica o por estresores sociales o familiares.
El no dormir bien es muy común. Necesitan los niños dormir mínimo 8 horas al día para poder tener un buen descanso. El no alimentarse adecuadamente, necesitan por lo menos 3 comidas al día, con 2 o 3 meriendas, usualmente 3 comidas. El desayuno es muy importante. Siempre le digo a mis pacientes, están durmiendo 8 horas sin comer y después en la escuela, ¿verdad? El cerebro utiliza glucosa en la escuela para poder trabajar y es bien difícil pedirle al cerebro que trabaje sin alimentos, es como pedirle a un carro que trabaje o que ande sin gasolina. Deshidratación también es una de ellas, no tomar suficiente agua, debemos tomar al menos 8 vasos de 8 onzas al día, preferiblemente agua, pero hay niños que no les gusta mucho el agua, así que pueden utilizar otros líquidos para poder adquirir esa hidratación necesaria. Pero estas son las razones más comunes por las cuales vemos dolores de cabeza en pacientes pediátricos. Muy claro, doctora. Ahora, ¿algún examen particular para diagnosticar la migraña o básicamente ustedes los neurólogos pediátricos lo hacen por la clínica, los síntomas que el niño presenta? Lo hacemos por los síntomas, el historial clínico del paciente, el examen físico. Usualmente el examen físico en pacientes con migraña es normal, pero si vemos alguna anormalidad en el examen físico, entonces recomendamos diferentes estudios como lo es un MRI, una imagen de cabeza, dependiendo de lo que vea el neurólogo que le preocupe, o el diagnóstico diferencial que esté pensando. Puede ser un análisis, un MRI que evalúa las arterias del cerebro, o una evaluación de senos venosos, o ¿verdad? Puede hacer otros estudios como lo es una punción lumbar para medir la presión del fluido encefalorraquídeo. Doctora, nos queda muy poco tiempo, 1 minuto y medio más o menos. Tratamiento para la migraña en niños. Tratamiento para poder usar medicamentos abortivos, son los más comunes que utilizamos, que son los que usamos al momento para quitar el dolor de cabeza. Acetaminofén es muy recomendable en niños, pero ibuprofeno, naproxeno, todos estos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Ya en niños más adolescentes tenemos los triptanos, que son más específicos para migraña. Y existen los medicamentos de prevención que se usan diariamente para que, ¿verdad?, buscando que el dolor de cabeza baje en frecuencia y en severidad, y para eso, ¿verdad?, deben hablar con su neurólogo o neuróloga pediátrica o su médico de cabecera. Doctora, en los adultos dicen, mira, con los años se va desapareciendo la migraña. ¿Eso puede ocurrir también en niños? Puede ocurrir, usualmente en los varones tiende a desaparecer la migraña en los early 20s, en las primeras 21 o 25 años. En las niñas, debido a todos los cambios hormonales, usualmente siguen el mismo patrón de los adultos, en el cual el dolor de cabeza tiende a disminuir después de los 50 años. Wow, ya, pero eso implica que si el dolor de cabeza comenzó a los 20, tenían mucho tiempo con esta clínica, así que sin duda es necesario la consulta con un especialista, como por ejemplo la doctora Ángeles. Doctora, un gusto, como siempre, haberla tenido en el programa. Clarísima la información. Luisa Ángel Buitrago, neuróloga pediátrica. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre un honor orientar a la comunidad. Hasta la próxima ocasión. Gracias.